Hola, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast Más de Cine. Mi nombre es Álvaro Panadero, soy productor de Herederas, guionista y actor. Yo soy Fran Jiménez, productor de cine, y hoy estamos aquí con Ali Waddington. ¿Qué tal, Ali? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros aquí desde Los Ángeles? Bien, y empezamos por la ronda de ¿Con la preguntas, entrevista? ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Pues mira, Alex, para empezar queremos saber un poco si siempre te atrajo el audiovisual o si hay alguna película que te marcó en algún momento de tu vida para querer dedicarte a ello, o si no fue hasta ser asistente de director de fotografía de Quique López cuando decidiste que, oye, Sí. posiblemente querías dedicarte a esto. En realidad ha sido algo que lo he tenido presente toda la vida, pero desde el punto de vista de la imagen. O sea, a mí siempre me ha encantado la fotografía y siempre me ha encantado todo lo relacionado con ello. Por ejemplo, era fan de Kubrick, pero yo qué sé, o sea, porque era fotógrafo para revistas cuando era adolescente, ¿no? Entonces yo empecé así y me fui a trabajar a sets cuando tenía 16 años. Llevo trabajando más o menos desde los 15 o así aquí y allí. Y Wow. básicamente era, sí, y básicamente era porque, bueno, mis padres tenían un único contacto en la industria de cine que era Quique y a quien quiero mucho y Quique pues me introdujo en todo el mundo del cine, o sea, con él hice asistencia en Under de Roberto Castón, que fue la primera película en la que curramos en Bilbao y fue a la Berlinale, con lo cual, ostras, ya me dio como esa perspectiva de que podías hacer algo con tus amigos en tu pueblo y, joder, podía llegar lejos, ¿no? Y realmente sí. Tenía amor por el cine, pero claro, es que siendo de Bilbao también, joder, de donde soy y todo eso, era un poco como ir al espacio, eso, o sea, no, no me dices, ¿quieres ser astronauta? Pues joder, sí, claro, ¿cómo no voy a querer ser astronauta? ¿Sabes? Pero otra cosa ya es lo que se consiga, ¿no? Ujú. Y no hay ninguna película por aquel entonces que dijeses, wow, madre mía, es que por esa película, Dios, algún día tengo que estar detrás de una cámara dirigiendo. Desde luego que sí, o sea, mi madre es la friki de ciencia ficción y de terror y tal en la familia, realmente. O sea, ella fue quien me puso Metrópolis y Blade Runner cuando yo era una cría, o sea, a lo mejor tenía pues 12 13 años, una cosa así, que también es Ostras. probablemente por la edad por la que ella las vio también. Y mis padres es que se conocieron en un cineclub, o sea, entonces mi padre fue el que trajo la primera copia del acorazado Potemkin a Euskadi. Ostras. Y, sí, 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 y la tuvo que ver ahí con, vamos, con los picoletos en la cabina, en plan, en plan Inglourious Basterds, porque en plan Madre Malditos mía. Bastardos, porque si no, no la dejaban ponerla. Pero bueno, entonces eso sí, es una cosa como que siempre ha corrido por mis venas y tal, pero realmente igual la primera peli que vi que me giró la cabeza fue Akira, o sea, Ostras. claro, hice una competición de cosplay también cuando era una chavalina y pues sobre los 14 años y me la regalaron como premio, que es como, venga, para ti esto. Y fue como, bueno, pues mira, y no me vino nada mal porque eso fue lo que realmente me hizo darme cuenta de qué cosas se podían hacer específicamente con la ciencia ficción, ¿no? Y con el futurismo, que son dos de las cosas que me apasionan. He de confesar antes de que Fran pase al siguiente bloque que yo conocía más tu faceta, fíjate, de actriz cosplayer por la película Faraday antes que tu faceta como directora, que lo sepas, Ya, porque soy buen amigo ya. de Pablo Vázquez y claro, cuando Sí, vi, sí. vi este año Faraday, de hecho dije, anda, mira, esa es Alice, ¿no? Me Es muy dijo, sí, dije, gracioso, ostras, sí. madre mía, pero sí que esto es una película independiente, porque la verdad. Sí, Sí, está sí, sí, también puede Ana de ser. Armas, que está ahora en Newton to Dark, es muy gracioso. O sea, la verdad es que sí, fantástica. Yo la verdad es que acepté hacer la peli porque me hacía mucha gracia. Muchos de los actores con los que había estado trabajando estaban allí en ese momento y tal. Y también porque, bueno, pues muy gracioso el guión que había escrito Jimmy en ese momento y quise participar, ¿no? Sin más. Pues sí, hice muchas cosas así como en España, que las hice por placer y por diversión, y al final es la mejor manera de hacer cosas, o sea, creo que qué mejor. Y todos compartíamos lo mismo, ese mundo de, pues eso, de ser fans de terror, de ser fans de la ciencia ficción, de todo ese tipo de cosas.
cosas que al final es lo que nos motivó. Después de Akira pasé a descubrir pues la Hammer y me interesaba mucho como todo el mundo de los años 60 y 70 de las películas de terror y era un fan como de Vincent Price y todos los iconos de terror de la época que hacían pues eso de vampiros y de esas cosas, ¿no? Y iconos de terror y me gustó mucho pues la novela de Frankenstein, todas las películas de los años 40 de terror clásicas de la Universal, ¿no? Básicamente. Y descubrí como que había un mundo un poco oculto de toda esa época, oculto para mí, ¿no? En que se habían hecho grandes producciones de terror que iban más allá de el slasher que me encanta, o sea, me puede fascinar por lo que dices, el último verano y Halloween y todas esas cosas me fascinan, pero yo siempre había tenido una sensibilidad, pues también como más LGTBQ en el sentido de producciones elaboradas y como grandes statements, como le dicen aquí, como grandes afirmaciones de lo que podía ser el mundo que rodeaba al cine de género, ¿no? Y por ahí empecé. Vale, y nos consta que estudiaste publicidad, habiendo ejercido como fotógrafa y asistente de fotografía en publicaciones tan importantes como New2, Harper, Bazaar, así como la reconocida revista de moda japonesa Kera Magazine. ¿Qué podría decirnos en en esta época, cuando te desplazaste puntualmente, tu foco de interés, sobre todo del cine, lo pasaste al mundo de la moda? Sí, bueno, realmente era una necesidad de comer, o sea, necesitaba algo de trabajo cuando me mudé a Madrid, o sea, porque me fui de Bilbao cuando tenía 19 años y estuve viviendo en Madrid pues hasta hace un año, básicamente, me enamoré del sitio y lo que quería hacer era cualquier trabajo que tuviese que ver con ese aspecto visual, de diseño de producción, de fotografía, etcétera. Entonces, habiendo tenido la costumbre de trabajar en set desde pequeñita, entre los 19 y los 21 más o menos, estuve asistiendo y fotografiando en algunas de estas revistas, ¿no? También hacía making of, lo que se llamaba fashion film en la época. Y es curioso porque fue precisamente a través del fashion film, del hecho de que me compré una cámara digital por primera vez que podía grabar vídeo, que empecé a hacer una forma de cortometraje, que era esas piezas de detrás de las escenas que se terminan convirtiendo en ficción, ¿no? Entonces allí contacté por primera vez a mi agente, a un agente en Madrid para que me representase con lo de los fashion film y tal, y de allí pasé a que me picase el gusanillo de querer hacer un corto, ¿no? Entonces ahí hice a Disco Inferno, después de eso, mi cortometraje. Fue una época en que conocí a Nacho, tenía creo 21 años cuando le conocí, y él fue realmente quien me animó a hacer mi corto, me enseñó Judex de George Franju, que es como una de mis grandes influencias desde entonces, y él hacía como muchas noches con todos los amigos para ver películas y para, pues eso, ver las películas del estilo de que estábamos hablando, ¿no? Y fue una tremenda influencia para mí en términos de darme cuenta que no era la única que me gustaba ese estilo de cine y como de terror y de horror más elaborado. Y entonces de allí comencé a escribir y dibujar el storyboard para mi siguiente cortometraje, mientras estaba estudiando y trabajando a la vez, o sea, estaba estudiando Publi y estaba eh, trabajando en una agencia en un sótano, editando básicamente anuncios. Y en 2014 trabajaste en el departamento de vestuario de Magical Girl de Carlos Bermúdez. ¿De dónde surge esta participación? ¿Financió el hecho de que quisieras dedicarte más aún a dirigir? ¿Y qué es lo que más aprendiste de Carlos en lo que pudiste, en la medida de lo posible, en este rodaje? Buah, Carlos, es que Carlos y Nacho fueron como dos personas súper pivotales en que yo me convirtiese en directora, porque fueron los que siempre me animaban y eran en plan de, mira, si yo lo puedo hacer tú también. En formas diferentes me lo han dicho los dos. Lo que tienen ellos dos es que es gente, pues eso, es gente que viene de
un contexto humilde y es gente pues un poco de pueblo también como yo y a la vez han tenido esos intereses y esas intrigas, ¿no? En su vida y esas influencias como las he tenido yo. Entonces ellos y estábamos una noche, me acuerdo, en un karaoke, que eso suena muy típico de ser amiga de Nacho, pero es verdad. Estábamos en un karaoke y me acuerdo que estaba sentada con Carlos y me dice, bueno, estoy intentando poner esta peli, él es así como muy, muy dulce, muy tranquilo, dice, estoy intentando como poner esta peli, pero no sé, tal, no sé qué, si vamos a encontrar, porque el diseño Es que de es así. He visto vestuario, en es que entrevistas y es así. eso sí, Clavado, lo clavas. es adorable, es adorable. Y es que, bueno, no sé, tal, ¿qué vamos a hacer? Pero yo le digo, pero bueno, pero ¿cómo no me dices esto? Pero si yo he hecho cosplay todos estos años, tal, conozco un montón de gente que el estilo de la película, y para quien no lo sepa, la película trata sobre una chica que bueno, pues, tiene enfermedad terminal y su padre le intenta darle como un último deseo, básicamente, y ese último deseo, y toda la película, en fin, está centrada en torno a un vestido, que es el vestido de una serie de anime de Magical Girl, que es este estilo de chicas que tienen superpoderes y, y básicamente se unen tipo Sailor Moon. Y entonces este vestido es como la original de la serie y cuesta muchísimo dinero y es una mandanga que te cagas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue usar el presupuesto que teníamos para contactar con un diseñador que se llama Fidel David, que es un diseñador del estilo japonés que se llama Lolita, pero no tiene nada que ver con la novela de Nabokov. Básicamente es un estilo que es como los vestidos victorianos clásicos, pero Sí. cortados como por debajo de la rodilla, ¿no? Entonces, ese era el estilo del vestido. Y yo lo conocía perfectamente porque yo me había vestido así cuando era adolescente. Y fue como, espérate, un momento. Entonces, contacté con Fidel y le ayudé a diseñarlo, pues para que no fuese una cosa como que tuviese que ver con esa tradición de la que hablábamos, ¿no? Del estilo de Lolita, pero desde el punto de vista de Nabokov. Y entonces diseñamos algo que era fiel al estilo del street style japonés y se lo mandamos a Carlos y nada, le encantó. Y nada, pues con el presupuesto que hubo se hizo y resulta que la película ganó la Concha de Oro. O sea, eso fue lo más bizarro también que me ha pasado porque la gente conocía la peli, ¿no? Entonces eso ayudó mucho a que cuando estaba diseñando un cortometraje que al final tenía un estilo visual que sí que era prominente, ¿sabes? Que dijese, nada, joder, la que hizo el vestido de Mariscal, que no lo hice yo, o sea, es que no lo hice yo, solamente facilité ese contacto, ¿no? Claro. Ujú. Pero bueno, sí que ayudó, ¿sabes? Porque era parte importante de la narrativa de la peli. Y luego, después de eso, cuando fuimos a llevar el proyecto de cortometraje a gente como Aitana Sánchez Gijón o como Ana Rujas, que son tan increíbles, pues más o menos les sonaba, ¿no? Tenía algo que decirles, no era solamente como, bueno, he hecho estas pelis cuando era adolescente y estaba en el departamento de cámara, sino que les llamaba más la atención aquello por lo que fuese, por ser más reciente. Ujú. Vale. Y tras trabajar durante 3 años en diferentes facetas, creativa publicidad, productora, editora publicitaria para Social Noise o Leo Barnett, Iberia, en 2014 decide hacer un parón y te centras en la búsqueda de la financiación de tu cortometraje Disco Mm. Infierno. ¿Cómo fue el proceso? Mm. Pues eso es un poco lo que os estaba contando, ¿no? O sea, le mandamos el storyboard y le mandamos el guión que había escrito con Yadira Ábalos, que es mi productora hispano-mexicana, a Aitana Sánchez Gijón y Ana Rujas. Y entonces, pues les hizo gracia lo elaborado que era el tema, porque era realmente un cortometraje que no es tan habitual que se vea algo similar en general en el mundo del cine de género, porque habitualmente lo que tendemos a hacer, con razón, yo creo, es realizar varias piezas y que cada una cubra un aspecto diferente, ¿no? O sea, una pieza, yo que sé, cubre cómo puedes dirigir acción, otra cómo puedes dirigir comedia, etcétera. Pero yo quería hacer una pieza que fuese todo, ¿no? O sea, musical, cine de género, partes de comedia seca, todo ese tipo de cosas. Entonces me hacía ilusión que fuese así. Y cuando se lo traje, cuando se lo
cuando se lo traemos a las actrices y ellas dicen que sí, esa es la clave realmente de que se puede hacer. La financiación efectivamente la conseguí yo. Yo estaba en una asociación que estaba en contacto con galerías de arte y a través de estos, de Kulkars, que era como se llamaba, pues conocí un montón de inversores de arte y al principio esa pieza iba a ser una pieza de videoarte realmente, pero terminó siendo una pieza narrativa. Es demasiado poco narrativa para ser videoarte y demasiado videoarte para ser narrativa. Pero bueno, ese fue el proceso de desarrollo, que sí que fue un cortometraje caro, la verdad, pero tuvimos el mejor equipo, o sea, tuvimos algunos de los mejores equipos de postproducción, tuvimos a la gente que estaba haciendo Juego de Tronos en la época de efectos visuales, por ejemplo, quiero decir que fue muy emocionante. O sea, que es un cortometraje íntegramente de financiación privada, vamos. Mm. Sí, porque nadie nos, sinceramente, mandamos a muchos festivales, pero nadie nos lo quería financiar, porque yo no había hecho nada antes, o sea, yo había Claro. hecho edición y producción en Publi, pero de ahí el salto cualitativo a hacer un corto tan grande, uf, Mm. no sé, yo sí les venía muy bien. Claro. Ahora sí, Disco Inferno obtuvo un total de 63 nominaciones en festivales de carácter internacional, incluidos Fantastic Fest, Fantasia, Sí, Palm Springs o incluso en Sitges, que ganó el premio sí. Nobel Visions Awards. ¿Esperáis en algún momento este éxito o este impacto? ¿Y cómo fue la experiencia de dirigir a una grande de la interpretación como lo es Aitana Jo, Sánchez pues una Gijón? maravilla, sí, en Sitges ganamos Hexaequo con Formas de Jugar de Gemma Blasco, pero aún así, sí, podemos decir que ganamos con ella también, ¿no? Sí, o sea, increíble. Aitana es, o sea, es una actriz a la que creces viendo. Yo me acuerdo verla en un paseo en las nubes con Keanu Reeves, que era como, ¡vuela con Keanu Reeves! ¡Qué fuerte! ¿Sabes? Sí, porque es una de las actrices que de hecho cruza el charco, por así decirlo, Todo para el hacerse rato. reconocible como cara internacional. Es algo impresionante lo de ella, la verdad. Sí, o sea, no solamente es una persona con una experiencia en teatro, yo me acuerdo cuando estaba haciendo Medea, cuando ¡Wow! estábamos en postproducción de la película, que la pobre emocionalmente, claro, estaba en un sin Dios, ¿no? Porque es una obra extremadamente dura, pero es que ella hace eso todo el rato, o sea, es que ya no para de hacer teatro nunca, que es una cosa que los directores y el público yo creo también admira mucho, ¿no? Es como que te da una profundidad en la interpretación y el conocimiento íntimo de los personajes muy intensa. Y ella, la verdad es que para lo complejo que era el papel, para ella era como un día más en la oficina, o sea, yo eso lo admiro mucho. Y luego también que ella tenía esa capacidad, ella tiene un sentido del humor que es muy parecido al mío, que es pues eso, ¿no? Como seco, ¿no? Como que es lo que llaman deadpan en Estados Unidos, o sea, Ujú. que no es tanto de conseguir una risa grande de sala, sino de que el texto tiene ese punto irónico un poco más duro y es como es ella también, o sea, a mí me hace muchísima gracia personalmente como es ella. Y, y nada, eso es un clásico de la actuación y Ana Rojas también, ya, porque está ahora haciendo la serie de Cardo con los Javis. Acaba de estar ahora en San Sí, Sebastián sí, sí. con ellos presentándola y la verdad es que me hace muchísima ilusión porque para mí en esa época ella hacía muchísimas cosas de televisión y tal, pero hacía mucha televisión como para adolescentes y demás. Y yo creo que tenía como, ella estaba haciendo su obra de teatro también, Ujú. Cardo también es la misma, ¿no? Y joder, a mí me hacía mucha ilusión que la gente viese también en un cortometraje, aunque no fuese cine todavía, que yo tenía esa capacidad dramática para pues, dibujar la línea, ¿no? Entre dos mundos desde el punto de vista de drama y de comedia. Vale. Y mientras estaba desarrollando Disco Infierno, ¿escribiste el guión de Paradise Hill o ya lo tenías escrito antes del cortometraje? ¿Y hasta qué punto es importante obtener el segundo lugar en un mercado tan importante como en el Fantastic Fest para poder levantar tu proyecto? Súper importante, o sea, Fantastic fue lo que realmente me cambió la vida. Y creo que es peligroso decir cosas así, porque a veces probablemente haya pues alguien que se quiere dedicar al cine que está escuchando y que piensa, "Ah, solamente consiste en eso". No, tengo amigos que han ido y que no les ha pasado. Pero yo tuve mucha suerte y mucho privilegio de irme para allá y eh, pues que estuviese Guillermo del Toro, que estaba presentando
la Cumbre Escarlata, que era la presentación de sorpresa del festival. Y bueno, ayer mismo hablé con él, quiero decir que es una relación que me ha durado hasta el día de hoy de la manera más fantástica y él fue quien vio mi cortometraje y quien se lo mandó a sus agentes, a Robert Newman y Gary Ungar, y ellos fueron quienes me presentaron a mis productores actuales que hicieron la película, que hicieron Paisiel, que son Nuria Valls y Adrián Guerra, de Nostromo Pictures. Ujú. Y claro, ellos habían hecho pues eso, enterrado palmeras en la nieve, entonces, claro, me impresionaba mucho, estaba súper nerviosa de No, hacer no era para esa... menos. Nada para menos, estaba súper nerviosa de hacer esa presentación. Me acuerdo que fui con mis padres porque tenían... tenía 24 años o así, cuando les conocí a 25. Y era el momento que estaba el corto también en Sitges, ¿no? Antes de que ganásemos allí. Y fue esa ronda como de festivales lo que realmente, en conjunción con la generosidad de Guillermo, lo que me cambió la vida. Y Guillermo tiene esa capacidad de, de, pues agarrar a directores y directoras que realmente no tiene por qué ayudar, ¿no? Que eso es, yo creo, lo más alucinante de lo que hace, que realmente no saca nada de ello y aún así pues ayudarles en sus carreras. Yo estaré eternamente agradecida. Efectivamente, habíamos presentado el cortometraje en el mercado fantástico del festival y eso también se lo pude decir, en plan, mira, tengo el corto y también estoy en el mercado. Yo súper nerviosa, claro, cuando hablé con él. Más argumentos de venta, más argumentos Más de venta. argumentos, más argumentos. Sí, muy americana ella. Un momento, Álvaro, voy a hacer una pregunta. Sí, sí. ¿Qué importancia tiene tener un representante, una agencia de representación en los Estados Unidos? Muy buena pregunta esa. Pues la verdad es que a mí me ayudó un montón porque creo que en España a veces, o sea, tenemos algunos de los mejores equipos de Europa, por qué no decir del mundo, y a veces tenemos un poco de complejo en plan de pensar que si una sugerencia o una recomendación viene de fuera va a ser mejor, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, porque pienso que de nuevo tenemos, pues eso, tenemos a J. Bayana, tenemos a Paco Plaza, tenemos a Nacho, tenemos a uno de los mejores directores de género del mundo, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues imagino que con la recomendación de Guillermo también ayudó. Y el hecho de venir con la recomendación de WMI, que todavía son mi agencia hace ya 6 años, eh, venir con esta recomendación desde Estados Unidos y el hecho de que fuese una agencia grande, más un director muy prominente, pues claro que ayudó. A mí me ha ayudado en otros aspectos, como simplemente pues poder comer en estos años, porque claro, una cosa de la que nadie habla y que esto creo que también es interesante para directores y directoras primerizas, es que, vale, haces una primera película, pero joder, entre la primera y la segunda película, eh, internacionalmente, especialmente las directoras mujeres, solamente un 25-35%, no recuerdo ahora exactamente, llegan a hacer una segunda peli. O sea, yo la razón por la que me vine a Estados Unidos es porque sabía que quería hacer una escalada de cantidad de presupuesto en esa segunda película, con un tipo de historia que en España era mucho más difícil de conseguir, ¿no? Aunque la ruede en España, ¿sabes? O sea, tengo proyectos para rodar en España con los que estoy muy emocionada. Y de series también. Pero, o sea, realmente la clave es el tener un agente en Estados Unidos, que es muy complicado porque te tiene que recomendar a alguien que esté trabajando en lo que tú trabajas, o sea, un director o un guionista, puede ser un actor también, pero es más raro que ocurra. Y es como que ni firmas un contrato ni nada, o sea, es como que es todo un acuerdo verbal. Uf. Sí, no, pero esto es común aquí, ¿eh? Es un acuerdo verbal y es gente que está negociando, tanto mis agentes como mis abogados llevan negociando contratos para mí todos estos años y nunca tuvimos uno nosotros. Es para protegerles tanto a ellos como a mí. Pero Esa es es la raro realidad. porque realmente un contrato verbal cuando tú puedes coger y estás jugando a cuatro bandas. No, tú puedes coger y irte y ellos pueden coger y echarte, o sea, es parte de, bueno, es como parte de cómo ve la industria por aquí, ¿no? Sí, habrá unas características determinadas a nivel jurídico legal, imagino, por las cuales Sí, pues sí, el contrato verbal se ajusta en determinadas circunstancias a lo que es decir, que se atan en ambas partes, al fin de cuentas, a unas reglas determinadas, aunque no esté sobre el papel, quiero decir. sí.
Y yo este año, o sea, fíjate, 6 años después, es cuando firmé un acuerdo con mi abogado y mi agencia por primera vez, pero lo que llaman aquí un one pager, o sea, esto de una página, y todo este tiempo habían estado anunciando pues contratos con estudios, conmigo, o sea, Claro. todo ese tipo de cosas. O sea, tiene que haber lo único que tienes muchas veces en esta industria es la confianza que la gente tenga en ti como persona, espero, y también, pero también como creativo, creativa, ¿no? Eso es muy cierto. Eso es Mm, muy, muy cierto y cada vez nos damos, Fran y yo, más cuenta que los contactos y las relaciones son importantes, pero que esas relaciones al final se basan en la confianza, precisamente en el mm, trabajo que llevas a cabo. Y es algo que mucha gente cuando sale de la escuela no se da cuenta, que lo estábamos comentando antes de que entrases en el Zoom. No, es que sí. quiero hacer una película de este presupuesto. Ya, ya, pero ¿qué has hecho tú para tener el derecho a hacer una película con ese presupuesto? Porque una cosa es lo que deseas y otra cosa de verdad es lo que puedes hacer en realidad. Ya, claro, y eso es un límite entre realidad y fantasía, un poco que es curioso, porque realmente los directores y directoras, o sea, nuestra gran capacidad es precisamente romper ese límite, ¿no? Entre fantasía y realidad. Y el hecho de que nos encontremos o nos demos de bruces con esa realidad constantemente, Guillermo siempre dice una cosa que es que si vas a alguien a quien admiras, incluso si es él, ¿sabes? Y te dice que no te puede producir algo o que no tiene tiempo para echarte una mano o cualquier cosa. Y, y renuncias, digamos, o sea, a trabajar en cine, es que realmente a lo mejor no estás hecho para esto, porque la cantidad de El no es nos una tónica habitual, es No. una tónica que es hay que una, lidiar con ella. todos los días, y tú lo sabes también como actor, o sea, es imposible no lidiar con ello. O sea, estábamos hablando antes de Dune y estábamos hablando de que nos encantó la película, ¿no? Es fascinante. Aparte está estrenada allí en Europa, aquí en Estados Unidos todavía no, por desgracia, es muy triste. No, Pero bueno, wow. pero es una maravilla. Y estábamos hablando de cómo, del Jodorowsky de Dune, ¿no? El documental que hizo sobre el hecho de que puso pues un equipo entero de artistas, incluyendo a H.R. Giger, que después la gente le sonará porque fue a hacer Alien. Fue un director Incluso de Salvador arte, Dalí, es que es ciencia impresionante. ficción, sí, y fantasía Mm. muy famoso, incluso Salvador Dalí como uno de los actores. Y la película no salió y el pobre se pasó pues haciendo el artbook y haciendo lo que llaman aquí un pitch deck, ¿no? Un formato de presentación, se pasó años y años y no salió y de hecho Hollywood terminó por usar su equipo por querer robándole a algunas de esas personas. Y claro, estamos charlando sobre cómo eso a todos los directores les pasa todos los meses. O sea, yo, por ejemplo, ahora ha habido un anuncio de Netflix de una colaboración nueva que estamos haciendo, pero también ha pasado que otro proyecto que teníamos pues se ha ido a otro estudio, ¿no? Y luego ha pasado también que ese mismo mes, pues en otro estudio diferente, pues yo también he oído un no por un proyecto muy grande que yo estaba enamorada de él, o sea, llevaba presentando ese proyecto 4 meses casi y es una propiedad que todo el mundo conoce. Entonces, eh, es una montaña rusa de emociones, o sea, puedes recibir un sí enorme y un no enorme en el mismo día. Entonces, bueno, yo solo voy a decir que estoy muy contenta de estar sobria. Que es que Llevo está muy sobria bien 5 años, es la mira, mejor decisión que he tomado nunca. eres, eres la primera cineasta que tenemos el programa y nos alegra ver que estés comentando todo esto porque es que la gente normalmente, la idea que tienes que llegar, beso al santo, he hecho una Beso película, al ala, santo, pum, ya tengo la totalmente. vida resuelta, no hay que Ya seguir disfrutar. trabajando, no hay que seguir generando proyectos y es esto que no sabría No decirlo mejor, que el jodas. mismo día que te dan un no, te pueden dar un sí, pero que tienes que saber calibrar eso a fin de cuentas Sí, y es lo que hay. sí, totalmente. Es así. Pues Pero poco, sí. poco más de decir de cerrar el apartado de Paradise Hills, porque iba a preguntarte hasta cierto punto en qué momento interviene Nostromo Pictures en el proyecto y si fue determinante, que entendemos que sí por lo que has dicho, para que la Sí. película saliera adelante. ¿Viene esta intervención debido al tanto el respaldo por el mercado de Fantastic Facts como por la intervención de Guillermo? O...
Sí, Guillermo no produce la peli, o sea, él simplemente me dio como No, un claro, empujón por supuesto. para... No, no, pero quiero decir que ojalá, o sea, no sé cómo decirte, o sea, no sé si me explico. Sí, Ya sí, me sí, sí. hubiese gustado a mí. Te di una No, pero recomendación como tal, sí, sí. en esa época, si os acordáis, él estaba saliendo de, iba a rodar La forma del agua, estaba saliendo de Crimson Peak. Entonces, claro, él decía, tengo este proyecto personal que quiero hacer, o sea, me voy a dedicar a esto, y tenía razón, evidentemente, en dedicarse a ello. O sea, nada que añadir. Bueno, que sí, o sea, Nostromo, ojo, o sea, otra gente que me cambió la vida. O sea, es que no tengo palabras para agradecer lo que hicieron por mí. Agarraron a una cineasta que había hecho un corto y algunos anuncios y se pelearon hasta sacarse el hueso de las uñas para tener el casting que tuve. O sea, pusieron toda su credibilidad como productores y toda su credibilidad como personas y toda su credibilidad como artistas, ¿no? La pusieron para que yo pudiese hacer mi primera película y no una película pequeña, porque valió 9 millones de comienzo a fin, o sea, con todo, desde comenzar a hacerla hasta la promoción. Eh, Tanto que luego no teníamos dinero casi ni para una premiere cuando se terminó. Ostras. Eh, sí, pero bueno, le presentamos en Sundance y se vendió y al final eso es literalmente todo lo que importa. Y luego ya los distribuidores deciden si hacer premiere o no hacer premiere, ¿no? Pero bueno, que fueron realmente con toda su paciencia y todo su cariño, se convirtieron como en mis segundos padres, o sea, realmente fuera de casa, porque es que no sé ni cómo describir lo agradecida que estoy con ellos. O sea, ellos leyeron un tratamiento que yo había escrito que eran como súper largo. Lo escribí con, perdón, no fui solo yo, fui con Sofía Cuenca, que es una que escribe Musarañas, ¿no? En su momento. Gran película, Y Musarañas. gran película, o sea, me acuerdo que la fui a ver con ella y fue como, esto está guay. Pocas cosas así se ven en el cine español, ¿no? Tan claustrofóbicas, de terror, con pocos personajes, pero al mismo tiempo con una vocación muy internacional, ¿no? También muy buenos directores. Bueno, total, que escribí ese tratamiento con ella y ellos lo leyeron, pero era demasiado largo. O sea, habíamos intentado sacar como casi cada bit, como le llaman aquí, ¿no? Cada parte de la historia. Eh, y era demasiado, era demasiado. Entonces, ella y yo decidimos dejarle a Nacho el desarrollo del guión y nada, y Nacho hizo un trabajo fantástico hasta que él se tuvo que ir a Vancouver porque Anne Hathaway resulta que le dijo que sí para hacer Colosal. Para hacer cosas ahí. Y entonces, claro, cuando a alguien te pasa eso, pues te vas, ¿no? O sea, no sé cómo decirte, ya no estás en España durante un rato hasta que terminas la peli. Entonces se marchó, hizo la película con ella. Y entonces nosotros trajimos a Brian DeLeeuw, que fue quien terminó escribiendo la totalidad de la película y jo, la verdad es que una experiencia también muy gozosa, igual que trabajar con Nacho. Creo que es la única película que Nacho ha escrito que no ha dirigido él, creo. Luego ha hecho televisión también, obviamente, en que ha hecho un poco como de showrunner por aquí, pero muy emocionante terminar de escribir eso y mandárselo a actores y descubrir que había interés, ¿no? Ok, y en Paradise Hill contaste con el respaldo de Televisión Española. Sí, ¿Qué importancia tiene en la actualidad tener respaldo de Televisión Española en un largometraje? mucho, o sea, muy interesante el poder contar con esa promoción y que de repente pues te escriba tu tía de Gijón y te diga, he visto el tráiler en televisión, en la tele, tal, no sé qué. Pero bueno, fenomenal. Sí, Sí, es que aunque España no deja de ser un país muy dependiente de la televisión en abierto todavía y lo va a ser Joder, pero durante varios claro, años. claro, pero súper importante para que lo vean los paisanos. pero O sea, no, no, muy importante y ahora en serio porque te ayudan con la distribución en festivales, pero también la distribución en cines, en salas, en España, ¿no? Y luego ellos tienen contactos también en el resto de Europa y pues eso, en Francia, en Inglaterra, tal, no sé qué, para ayudarte con la distribución. De nuevo, nuestro Pictures fueron quienes realmente empujaron esas negociaciones, ¿no? Pero sin una tele detrás en España y además la financiación pública que tuvimos de por sí, es que no sé cómo hubiésemos hecho la película, sinceramente, porque de nuestro lado pusieron
pues un poco menos que hipotecaron su casa, o sea, pusieron una gran parte del presupuesto para adelantado, más del 70%, entonces, eh, más del 45%, perdón, entonces, claro, es que sin ellos la película no se hace tampoco, pero muy, muy interesante también tener el apoyo de teles y de financiación pública. Porque imagino que Televisión Española entró desde el principio, una Sí, preventa. sí. Eh, Televisión Española, sí, hubo preventa, igual que la hubo, pues eso, con Netflix, por ejemplo, ¿no? Que luego puso la película en España, está ahora, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, 2 años más tarde. Eh, Toda esa distribución es importante y luego también hubo distribuidores independientes. O sea, pues eso, Netflix, Televisión Española, pública, eh, de distribuidores indies, o sea, un poco de todo, la verdad. Es que todos los medios de financiación que te enseñan en la escuela de cine los usamos. Y en lo referido a Sundance, en la sección NES, ¿cómo fue la acogida? Porque, claro, a pesar de que Sundance es bien conocido como el festival de referencia de cine independiente en Estados Unidos junto a los Independent Spirit Awards, ¿consideras que se está abriendo cada vez más a nuevas temáticas y distintos géneros cinematográficos, como es el caso de tu largometraje? Sí, yo pienso que sí. O sea, realmente nosotros estuvimos en la sección Next. Y la sección Next se supone que son los cineastas que no están ahí, pero que igual están ahí en unos años. Esto es como lo entendí yo. Sois Next. Eso es Next, efectivamente. Entonces, así lo entendí yo. Y realmente, pues tenía que ver con, pues eso, estar en un festival independiente que ha empujado películas de terror y de género y de ciencia ficción y demás durante muchísimos años. O sea, es un estilo muy distinto, ¿no? Porque nosotros éramos como de fantasía, ciencia ficción y tal. Pero, por ejemplo, Hereditary, ¿cómo se llama la película aquí en España? Que no lo sé. Hereditary, no la Hereditario. cambié, No no es, la tradujeron al español. vale, fenomenal. Ujú. O sea, no es, sí, no es mi familia es un desastre. Vale, vale, Sí, solo por mi saber. herencia. No, pues Hereditario, por ejemplo, salió del festival. O sea, la película creo que le faltaban la mitad de los efectos cuando la proyectaron allí, ¿sabes? Nosotros, ¡Ostras! nuestra peli, sí, nuestra peli estaba terminada, pero, pero lo cual creo que es una cosa muy bonita que decir del equipo porque nos pilló un poco de sorpresa. Pero sí, o sea, esperábamos, ¿no? Deseábamos, porque realmente se crea una situación competitiva de ventas. La película no se vendió durante el festival, se vendió unos meses después, pero está bien, o sea, la compró la misma distribuidora que sacó Another Round, la de Mads Mikkelsen, que ganó Ujú. Mejor Película Extranjera este Sí, de año. Wittenberg, sí. La de Wittenberg, sí, no la dirigió Mads Mikkelsen, aunque yo soy muy fan de él, pero bueno, ese es otro tema. No nos vamos a poner ahora a hablar de Hannibal. No es No, el no, no, no. momento No, no, de estamos hablar hablando de de ti. Hannibal Estamos ahora. hablando de ti. Concéntrate. Entonces, total, que sí, la de Wittenberg y que es una peli maravillosa. Y Ujú. nada, la distribuyeron ellos, Samuel Goldwyn, entonces, pues también estuvo guay, Ostras, ¿sabes? Samuel Goldwyn sigue vivo. Sí, sí, fíjate tú. ¿Cuántos años Tanto tiene sigue vivo Samuel que acaban Goldwyn? de ganar un Oscar este año. Au, es que, claro, escucho el nombre de Samuel Goldwyn y pienso, pero son los años 40, años 50. Y pienso, ¿cuántos años tendrá ese hombre? Porque, madre mía, o sea, Sí, perdona, es es que el me ha hijo, impresionado. sí. Ah, que es el hijo, vale. Sí, sí. Es Es el Junior, es Junior. nombre. Vale, Junior, vale, Junior. vale. Entendido. Y, o sea, que digamos que Sundance fue como otro argumento de venta más para consolidar la posibilidad de que luego la película pudiese distribuirse mejor todavía, ¿no? Sí, o sea, tú lo has dicho, o sea, no lo hubiese dicho mejor, Ujú. fue eso y luego, bueno, pues tuvimos el privilegio de ir a otros festivales, fuimos como a 20 festivales, creo, por ahí por el mundo. Normalmente vas, ya sabes, al menos con una peli de los que vas con un cortometraje. Y nada, pues la experiencia fue muy bonita, la de poder presentarla. A veces ibas a festivales en que había 1.200 personas, como cuando fuimos a... ¿dónde fue esto? Fue en Canadá, en Fantasia, y luego a veces ibas a un cine a presentarla y había 4 gatos. O sea, eso es la vida del director, es lo que yo no sé. Pero con todo fue muy, muy emocionante el proceso, sobre todo pues el hecho de estar
enfrente de gente que ama el cine de género, que es sinceramente el mejor público que hay, porque no es gente juzgona, es gente con pasión por una tradición de cine de terror y de ficción y demás que viene desde las más antiguas que hay. O sea, realmente los primeros cortometrajes en blanco y negro que se hicieron, que eran seriales, eh, eran sobre enmascarados que se metían por tu ventana, que es Le Vampire de Feuillade, que también me inspiró a Disco Inferno. Entonces, mm, venimos de rato. Estamos para quedarnos. Ok, y realizaste un proyecto colaborativo, I'm Buying Me, largometraje de episodio en que han intervenido diferentes directores de cortometraje. ¿Considera que este tipo de trabajo antológico son una buena manera de darle una segunda vida a los cortometrajes y hacerle llegar a un mayor público? Sí, realmente eso es lo que era. O sea, cogimos Disco Inferno y lo pusimos en antología. Hay quien piensa que dirigí una pieza original para eso, o un largo, pero no, es un corto. Y era simplemente una compilación de cortometrajes con temática LGTBQ, y de creadores LGTBQ, y pues nada, pusieron el corto ahí. Y simplemente, pues igual que ha venido bien estar en plataformas internacionales de cortometraje, Ujú. y igual que nos vino muy bien el apoyo de Marvin Gwen, que fue Exacto. nuestra distribuidora de cortos, eh, pues ellos fueron quienes negociaron ese tipo de cosas, ¿no? Realmente eso fue otro de los elementos que nos ayudó mucho el circuito de festivales, tener una Eso con distribuidora Disco Infierno. con Disco Inferno, sí. Ahora vamos a hablar de tu nuevo proyecto que has estado anunciando hoy. Bueno, llevas anunciándolo prácticamente toda la semana, pero he visto que has subido nuevas, nuevas Eso suena stories que estoy acerca en un de ello. cajón en la Plaza del Pueblo ahí chillando, que a veces es un poco como se siente ser directora, ¿eh? O sea, también te lo voy a decir, las cosas como son. Vale. Pero... sí, sí. Pero en lo refiero a este proyecto que es, a fin de cuentas, una adaptación de la novela gráfica Dead H para Netflix. ¿Cuál ha sido el camino hasta llegar ahí? ¿Podrías comentarnos un poco acerca del proceso a nivel interno? Sí, pues Department Age, que es un juego con la palabra profundidad, o sea, como las profundidades, básicamente es lo que significa. Ese es el título en España, las profundidades. En Ah, las sí. profundidades de la... No, no, pero Ah, vale, vale. Yo como ya... estábamos hablando antes Vale, de vale, que vale. Hereditary se llamase Esta familia es un Soy peligro. muy inocente, me creo mucho estas cosas, lo siento, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, que eso, que Department Age, que eso Ujú. es un juego de palabras con la idea de la profundidad marina y seísmica y tal, em, trata, y fíjate que para que yo tenga dificultad de explicarte de qué va un proyecto, pero es que tiene un punto de rareza también que es muy atractivo, ¿no? Para mí. A ver, es una muchacha que se llama Mia, que su padre, spoilers, eso está en el tráiler, es asesinado y ella tiene que resolver este misterio bajando hacia la base submarina donde él trabajaba y hacía experimentos, ¿no? Entonces, la expectativa es un poco que el tono va a ser tipo Alien, La Cosa, Ujú. pero el producto final va mucho más allá del hecho de que sea una película de monstruos, ¿no? Lo que llamamos por ahí un whodunit, o sea, es Un misterio que hay que como resolver. cuchillos fuera, sí, Sí, eso es. exacto. Eso es. Entonces, yo suelo decir un poco que es un poco como cuchillos fuera, meets El hombre invisible, la de Lei Whannell de este año último. Eh, Porque tiene ese punto de misterio y tiene también ese punto de ciencia ficción, ¿no? A mí es una combinación, todo lo que tenga que ver con terror y ciencia ficción me interesa mucho, y todo lo que tenga que ver con una historia con una protagonista femenina que está en el centro de todo eso me resulta súper emocionante. Eh, y nada, estamos referenciando pues eso, cosas como Ex Machina, como decía, como El hombre invisible, eh, y vamos a jugar también con la expectativa, evidentemente, de que haya criaturas, ¿no? En el fondo submarino, ya si las hay o no.
no te lo puedo contar, pero ahí No, no te estamos. preocupes. Lo que sí queríamos saber es si este proyecto, claro, que imagino que se habrá ido desarrollando a lo largo de varios años, imagino, que ha sido sometido a una serie de procesos de pitching previamente hasta llegar a la persona de contenidos de Netflix, o se ha estado moviendo por parte de tus representantes, ha habido una serie de recomendaciones de por medio, es decir, porque claro, nos comentabas antes que se ha estado moviendo otros proyectos, pero que, por Sí, ejemplo, otro que iba a mencionar, pero porque me ponía Film Affinity, lo que pasa es que no lo he puesto porque he dicho, a ver si voy a meter la pata y no está. Scarlett, hay otro proyecto que sí, te... sí. Vale, bien, Sí, entonces no la he piciado. no, no, va a Vale, haber, no, vale. no, 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 va a haber noticias sobre eso dentro de poco, probablemente antes de que Ujú, se acabe el año, porque está migrando lo que se llama turnaround aquí, que es que un proyecto cambia de un estudio a otro, ujú, básicamente, ¿no? Por la razón creativa que sea. Entonces, está muy emocionante dónde va a aterrizar, pero también está muy emocionante este proyecto de Netflix, ¿no? Que es donde estaba ujú. Scarlett antes. Eh, y la realidad es que pues, me llegó a mí el guión de Department Age a través de mis agentes, de Robert y de Gary y de CG5, que es mi agente, antes mi agente junior y ahora ya no tan junior. CG me mandó un guión que llevaba pues unos meses dando vueltas por ahí buscando un director y iban a hacer unas reuniones de pitching, ¿no? De presentación con directores y esto fue hace 3 meses. Entonces me llega y me dicen que sepas que hay 5 o 6 directores en el proceso. Esto siempre es una competencia, por desgracia, y también por desgracia sueles saber quiénes son las otras personas que están presentando, porque parte del trabajo de tus agentes es preguntar, ¿no? Entonces yo sabía con quién estaba más o menos compitiendo y sabía más o menos qué cartas jugar, ¿no? Entonces hicimos una ronda de presentación con Dark Horse, que son quienes tienen los derechos, son los Sí, es la originadores que editorial. se llama. Es Ujú, la editorial también de la Academia Paraguas, Umbrella Academy, que ha sido una colaboración muy fructífera con Netflix. Entonces ellos tienen un deal, ¿no? Que se llama, tienen un acuerdo, un contrato de desarrollo con Netflix. Y entonces, entre esos proyectos que tienen, uno de ellos es este, ¿no? El Department Age. Entonces, presentamos y pues pasé por varias rondas y siempre es así, o sea, presentas primero a la editorial y mi sistema, el que yo hago personalmente y que recomiendo es eh, hacer varias falsas presentaciones o ensayos de presentación con las personas que son los originadores de los derechos o con los productores y una vez esas personas te han dado notas, suelen ser como 2 rondas más o menos, vas al estudio, ¿no? Entonces con ellos. Y entonces ahora están tan nerviosos como tú, las personas de los derechos, porque están ensayando contigo, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo, que estéis todos ahí en la misma página. Entonces vas al estudio y presentas con ellos. Ellos básicamente te hacen una pequeña intro y el resto del tiempo se callan y te dejan charlar a ti durante 35 o 40 minutos. Haces la presentación, yo me la tengo escrita normalmente y aparte tengo una presentación visual como de 70 páginas o así en todos mis proyectos. Y sí, pero eso no es difícil porque son imágenes robadas, entre comillas, ¿no? Como le llamamos, de otros proyectos, son fotogramas de es el películas look de... and feel, por así decirlo, ¿no? Sí, es lo que en publicidad se llama el look and feel, que es como un libro visual de referencia desde el punto de vista de diseño gráfico y de dirección de arte, ¿no? Entonces, yo tengo varias secciones. Tengo la sección de introducción, que es mi conexión personal. Tengo la sección de referencias de películas. Tengo la sección de tono visual. O sea, por ejemplo, aquí hablé mucho sobre qué películas me referenciaría y qué director de arte usaría. Y hablé de mi director de arte Paradise Hills, de Daya Colette. Y luego te pasas a historia y en este caso pues das como notas de la historia, sin más. O sea, que es prácticamente como una síntesis de la memoria de intenciones o de la Biblia como tal, ¿no? Sí, es una Biblia, pero se les tienes que Pero contar durante 40 minutos, 35 minutos. Idealmente no pasas de 30 a 32 minutos. bueno, para que luego digan que las oposiciones, pero vamos, tela esto Sí, también. sí, estás nervioso que te cagas. O Tiene que sea, ser sí, una sí, sí. presión increíble. Bueno, no, no.
No cuando estás acostumbrado. Sobre todo yo creo que también a la gente como yo que tiene ansiedad nos ha ayudado mucho el Zoom porque no tienes ni que mirar a la gente a la cara ni tienes que, ¿sabes lo que te digo? O sea, no estás en una sala, o sea, porque una vez sabes que estás en una sala o en una cena o lo que sea con gente que ya está en la misma página que tú, eso es muy diferente si tienes algún tipo de ansiedad, que es normal, que si estás presentando por primera vez una idea. O sea, yo creo que es muy fácil, y más las mujeres, ¿sabes? Que estamos socializadas para que sean en plan, bueno, lo siento, si no te gusta, lo puedo cambiar. Es como, no, si no te gusta, esto es lo que hay, ¿sabes? O sea, Ujú. ¿sabes lo que te digo? Y una vez entras en el proceso y estás trabajando con un equipo que sabe mucho mejor que tú lo que se puede hacer, especialmente los guionistas, ¿no? En esta fase, y alguien como T.S. Naulin, que ha escrito Pacific Rim y El Corredor del Laberinto, ¿sabes? ¿Qué voy a saber yo que no sepa ese hombre? ¿Sabes? ¿Qué voy a saber? Mm. Entonces, pero al principio tienes que presentar tus ideas como que son el alfa y el omega, ¿sabes? Entonces, para eso, para mí es mucho más fácil hacerlo por Zoom. O sea, Claro. sinceramente, te lo voy a decir. Y por eso yo creo que también este año he tenido proyectos más grandes, porque no te pueden los nervios de estar en la habitación. Qué interesante. Y Mm, una pregunta. sí. Claro, estaba hablando de tu proyecto, este último, que era en verdad una adaptación de una novela Gráfica, una novela gráfica, gráfica. Fran, de un cómic, sí. Vale, entonces, ¿cómo consigue los derechos para poder hacer una adaptación? Sí, los derechos los tiene Dark Horse, ¿sabes? O sea, Claro, ya he entonces, comentado que es lo que habías dicho antes, que tiene este contrato Netflix con de adaptación, ¿no? De novelas gráficas, e imagino que ahí es donde, bueno, lo mismo me estoy tirando un pisto, ¿no? Que en ese caso es donde sí, sí, no, Netflix si es que ya. es así, tú lo Claro, estás escribiendo bien. porque normalmente tú, si eres un director o una persona que ha hecho una película, te puede llegar a buscar quién es el creador de esa novela gráfica y negociar los derechos para poder hacer una adaptación. Sí, ya entiendo lo que dices. Eso lo he hecho también. O sea, ha habido momentos, por ejemplo, a través de mi agencia que yo qué sé, o sea, he tenido la situación de que mi agencia me ha mandado cosas y me ha dicho, oye, esto te mola o no te mola, lo harías. Y, por ejemplo, tengo un libro que estoy adaptando que no se ha anunciado todavía, pero que es el primer guión que he escrito yo sola, que evidentemente pues acoge bastante. Y eso me llegó por WME. Entonces les estoy muy agradecida, pero por ejemplo, con otras cosas, en este caso, pues te lo mandan a ti, ¿no? Y luego también he tenido situaciones en que yo qué sé, por Twitter de repente, que no animo a la gente que me escriba por Twitter para derechos, que escriban a mis agentes es lo mejor, porque si no, luego los directivos se pueden meter en problemas legales. Pero ha habido casos en que me han escrito por Twitter y me han dicho, oye, tengo este cómic, no sabemos muy bien qué hacer con él, ¿qué harías? Pero en Dark Horse está todo súper organizado, o sea, siempre lo mandan a través de tus agentes, que es la mejor forma al final. Porque al final estás situando una expectativa estás situando expectativas profesionales, ¿no? Desde el punto de vista de conseguir establecer un proceso. Al final el proceso es lo más importante. Yo creo que si pudiese volver atrás, por ejemplo, con Paradise Hills y cambiar algo, lo primero que cambiaría es cómo manejar el proceso. O sea, porque lo más importante no es cuál es el tuyo, sino cuál es el de la persona con la que estás hablando. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, si tú eres un autor y estás presentando tu trabajo o eres un guionista y empiezas contactando a alguien por Instagram, ¿sabes lo que te digo? Pues es mucho más fácil presentarte como alguien profesional si descubres quiénes son sus agentes, ¿sabes? O yo que sé, igual hablas con un colega que tiene IMDb y les escribes. Con eso dicho, si eres un director o escritor primeriza que está escuchando esto, es verdad que es menos invasivo escribir a mi email, que es info@alicewaddington.com. Claro. Si tienes alguna duda o alguna cosa así que necesites preguntar, es más fácil preguntar eso para cosas pequeñas de orientaciones de carrera. Sin embargo, si tienes material, si tienes un guión y dices, se lo quiero mandar, es más fácil que lo mandes a través de mis agentes. Pero bueno, sin más, son consejos, ¿no? Hablo de muchas veces te contactan personas que pues quieren aprender, ¿no? O que necesitan mentorazgo o lo que sea. Y yo, por ejemplo, tengo dos grupos de mentorazgo que son como casi 20 personas o así en total en los que colaboro, que no son míos. El último que hice se llama Destroy All Boundaries, es de mi amigo Adam Egypt Mortimer, que es un director de por aquí, de terror de Los Ángeles y tal. Y es más fácil siempre que te incluya en un grupo de esos que sea un mentorazgo individual, ¿sabes? Porque al final, si no, tienes que estar repitiendo las mismas cosas un poco. O sea, por ejemplo, yo creo que
muchos de los directores y escritores primerizos tienen las mismas dudas, es cómo hacer contactos, cómo conseguir un agente y cómo presentar un proyecto. Y luego ya una vez consiguen eso, pues cómo trabajar con actores, ¿no? O sea, esas son como las grandes preguntas del universo. Pero es más fácil que si tienes esas dudas, pues escríbeme y yo te puedo intentar meter en uno de esos grupos de mentorazgo, pero es más fácil que escribir individualmente a un director y preguntarle, sin más. Muy útil. ¿Y cómo es tu manera a la hora de, en Paradise Hill, cómo fue la manera de trabajar con los actores? Pues es muy buena pregunta. La cosa es, ¿por qué no sabía más de dirección en esa época? ¿Sabes? O sea, luego después de eso he hecho una cosa muy americana que es también un mentorazgo, pero de dirección. O sea, yo aprendí a dirigir mejor cuando se terminó la película que antes. Yo creo que antes de rodar estaba muy centrada en el proceso de el guión, en el proceso de los visuales, el proceso de pues, el vestuario, todas esas cosas. Cuando realmente, si me hubiese tenido que dar un consejo, aparte de usar el proceso de los demás y no el mío, hubiese sido el hecho de aprender mejor a trabajar con actores, ¿no? Al final el teatro es lo que más ayuda en eso, es lo que más he hecho yo desde que estoy aquí. Pero claro, yo no sabía nada de teatro, ¿sabes? Yo estudié publi, o sea, es que no tiene nada que ver. Y después de hacer la película, por ejemplo, yo qué sé, me fui a Londres y estudié Shakespeare durante 6 meses, o sea, con súper a saco para entenderlo todo mejor y aprender tal. Y me fui a ver todo el teatro que pude y tal y cual. Antes de eso, pues no tenía mucha formación, de hecho no tenía formación en trabajar con actores. Había hecho el corto, había hecho, pues eso, en publicidad había dirigido un poquitín y había visto muchos directores trabajar y yo pensaba que con eso sería suficiente, pero no lo fue, o sea, realmente las actrices con las que teníamos tienen un nivel muy alto y es gente que tenía mi edad, que había estado trabajando en cine pues desde que antes de que yo naciera en algunos casos, como Mila, por ejemplo, ¿no? O sea, yo igual estaban haciendo y Mila estaba haciendo un videoclip con pues Michael Jackson, ¿sabes? Entonces, pues eso es complicado. Entonces, o sea, yo nunca voy a saber más que ellas, es imposible. Ellas siempre van a saber más que yo, entonces me enseñaron un montón, pero claro, aprendí también en el proceso, ¿no? Entonces yo el mejor consejo que le puedo dar a un director primerizo en ese sentido es ese, que se meta a hacer teatro él, o sea, que se meta a un grupo de teatro da igual, de su pueblo, o sea, no tiene que ser que esté en el Teatro Nacional, no tiene que meterse a asistir en el Teatro Nacional, ¿sabes? O sea, puede estar simplemente, lo más importante es entender desde el punto de vista psicológico y corporal qué es lo que se siente cuando estás delante de una cámara y no tienes ni pajolera idea de lo que te está diciendo un director que hagas, porque se está explicando Pues, fatal. ahora es un montón que estés comentando esto, porque desde la faceta actoral Sí, creo que, a ver, yo empecé en un grupo de teatro, de hecho, a mí me dio clase una claro. profesora de la RESAD y es ahí donde aprendes, es que es en las tablas un poco. Bueno, empecé un poco la casa por el tejado porque empecé haciendo cortos con amigos de la universidad, con los que me fui a Verdún ayer, de hecho, que les engañaba Sí. para hacer cortos. Entonces, empecé un poco la casa por el tejado y luego te das cuenta de que, claro, en la interacción entre actores hay un vocabulario específico, hay una serie de formas y de procesos que llevamos a cabo, por así decirlo, que pueden variar según el tipo de metodología o de escuela, pero te das cuenta cuando estás en una escuela de cine y te dirige un director y dices, vale, no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo. O sea, Sí, no eso estamos me hablando pasó el a mismo mí. idioma. Está hablando de barcos y yo estoy hablando de aviones. Sí, yo creo que el mayor error que cometí, todo esto es obviamente pues es cándido, ¿no? Pero el mayor error que cometí fue eh, no darme cuenta de como del poco tiempo que había entre tomas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo qué sé, igual iba donde un actor y le decía, eh, bueno, estuvo bien, pero a lo mejor, y me quedé como atascada, ¿sabes? Como que no sabía qué decir. Y yo creo que la cosa que más me enseñaron cuando hice el coaching después fue a que, más allá de escribirme las cosas y tener muy claro lo que voy a decir, es ser específico en términos de dónde y con qué emoción. O sea, por ejemplo, me sale mejor en inglés porque es como lo he aprendido, ¿no? Pero, o sea, yo qué sé, por ejemplo, ser breve, aparte también con los americanos es muy importante porque les pone muy nerviosos cómo nos enrollamos los españoles, muy nerviosos. Sí, sí, Entonces, por ellos son ejemplo, muy concretos, quieren ir a lo o sea, son concreto. muy concretos. Los americanos Ujú. entre tomas es más en plan de, yo qué sé, muy bien, lo único. ¿Sabes lo que te digo? O sea, claro, aquí en España es como, buah, tía, de puta madre, que bien lo has hecho, eres la... Es como, muy bien, lo único. Cuando le dices, ya no...
oféndele un poco más. Y esa es la nota, ya está, Sí. ya está. Y te vas a sentarte. Y aquí es más en plan de, buah, muy guay, tal, me ha encantado cuando has hecho esto, tal. Eso a los americanos les resulta súper incómodo porque es como estás gastando todo nuestro tiempo, lo primero. Claro, que esto es ¿Sabes? dinero. Pero esto no era una cosa, no es una cosa de Paradisir, es una cosa en general. O sea, es Sí, lo sí, primero sí. que te enseñan cuando vas a tal. En Paradisir las actrices tuvieron muchísima paciencia conmigo, por suerte. Pero es de las cosas que aprendí, sin más. Bueno, pues para cerrar un poco, a ver, lo que te íbamos a preguntar para acabar la entrevista era, pues, algún consejo que quieras dar a toda persona que quiera que dedicarse al audiovisual o que haya hecho un primer cortometraje y quiera lanzarse a hacer el largo. Pues básicamente lo que estábamos comentando, que lo más importante no son ni los visuales, ni el set, ni a veces siquiera el guión, y esto es una cosa peligrosa porque de un guión bueno, el dicho popular es que de un guión bueno se puede sacar una película mala, pero de un guión malo no se puede sacar una película buena, ¿no? Pero casi a veces ni el guión, ¿no? Lo importante es eso, que aprendas a trabajar con actores y que aprendas cómo es el proceso de la gente que te rodea. Eh, no ser un tirano, por favor, no seáis tiranos, o sea que eso es súper importante. O sea que yo sé que os gusta mucho Kubrick, ¿vale? Pero el tema es que Kubrick, hay No una sabía anécdota, dirigir actores. Kubrick hay una anécdota de él que me gusta mucho, que es que hay un actor que tiene un accidente en una de sus películas y le dice, oye, ¿te puedes quedar un poco más de pachucho porque no sé muy bien lo que estoy haciendo? Entonces, al final, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como el hacer 27 tomas o el hacer... Y yo soy su fan número uno, ¿eh? O sea, que no pienses que estoy diciendo nada malo de él, es simplemente que son modelos que, también patriarcales, ¿no? Un poco de liderazgo y que significan que pensamos que si autoimponemos nuestra opinión todo el rato y morimos en todas las colinas y tal, pues que vamos a hacer una mejor película, un mejor cortometraje, cuando la realidad es que lo mejor que puedes hacer es como aprender a colaborar, como aprender a escribir un guión por tu cuenta, aunque tú no quieras ser escritor. Aprende a escribir un guión entero, escribe un guión entero que es una mierda, porque eso es lo que mejor te va a servir para saber qué notas darle a un guionista y qué es lo que desespera un guionista. Eso, aprende a ser actor, métete a un grupo de teatro, alguna cosa así, y nada, todo lo que puedas aprender sobre liderazgo y colaboración te va a ayudar. Y luego, desde el punto de vista práctico, pues para conseguir un agente, por ejemplo, que es lo que quiere hacer mucha gente, vete a festivales con tu corto, festivales, pues eso, ¿no? Donde puede haber otros cineastas como tú, y convénceles de que te recomienden para una agencia. Y luego, después de eso, ten mucha paciencia porque una vez tienes un agente el proceso va a ser lento, o sea, no va a ser mano de santo, no va a ser la purga del ¿sabes? De un agente pueden ser 4 o 5 años hasta que consigas hacer tu peli. Apréndete también eso, que 3 años, 4 años es normal para levantar una primera película, por desgracia, incluso en un país como España tan maravilloso donde tienes esa financiación pública a las artes. Y luego eso, una vez estás en el set, paciencia y a pensar a no morir en todas las colinas y a pensar en lo que es mejor para la película en global, no solamente porque es tu responsabilidad no pensar en una escena, en un set, en un decorado, en un Sí. vestuario, sino toda la película, en cómo encajan todas esas piezas, ¿no? Ujú. Y Jo, eso, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Alice. De verdad, ha sido un honor estar aquí contigo. De verdad, eres nuestra primera cineasta en el programa. Esperamos poder invitar a muchos más. fantasía. Y oye, mucha Gracias. suerte con ese proyecto y con todos los que vengan, de verdad. Gracias a vosotros. Un abrazo. Pues igualmente, Agur. muchas gracias y toda la suerte del mundo con tu nuevo proyecto. Gracias, Fran y Álvaro, que vaya bien. Un Igualmente, abrazo. Venga, Agur. Chao. Chao. Agur.